Buenas noches a todos los fraternos y los que se conectaron por primera vez a estos capítulos virtuales de Fraternidad Finet. Hoy le toca a Caballito y de la Villa 31 de Argentina. Mi nombre es Chacho Mendoza, casado con 2 hijos, 30 años. Vivo en la Villa 31. Y bueno, tuvimos la suerte, gracias a Dios, que nos regaló un lindo precapítulo hoy, que después se lo voy a comentar al final. Y lo dejo con el fraterno Juan Andrés, quien nos va a contar un poquito cómo es, qué es lo que significa Fraternidad y Finet en Argentina y en todo el mundo. Adelante, Juancito. Gracias, Chacho. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Les comento un poquito de qué se trata esto. Fraternidad Internacional nació en los años 60 aproximadamente en Estados Unidos por intermedio de un empresario, un hijo de inmigrantes, que era un empresario muy conocido en la zona. Él, cuando vio que en esa época él no era un hombre cristiano, un hombre totalmente laico, empezó a tener una visión de esto, lo que estamos haciendo hoy en día nosotros. Fraternidad es un lugar donde lo recibimos, en este tipo de reuniones las denominamos capítulos, lo recibimos con los brazos abiertos, con un trato fraternal, por eso se llama fraternidad. ¿Por qué internacional? Porque estamos en más de 100 países alrededor del mundo, de hombres solamente del género, porque así como tenemos reuniones de hombres, también obviamente reuniones de mujeres, reuniones de jóvenes, y eventualmente mixtos, como hoy en día lo estamos haciendo. De negocios, te explico un poquito qué significa la palabra negocio. Negocio significa negar el ocio, y todos estamos en una edad productiva donde llevamos el sustento digno a nuestros hogares. Como le dije recién, a estos tipos de reuniones los denominamos capítulos, lo hacemos presencial, pero como todos saben, que como estamos pasando por el medio de una pandemia, lo estamos haciendo por este medio, virtualmente. ¿Qué es lo que hacemos en este tipo de reuniones, que las llamamos capítulos? Compartimos un testimonio de una persona común y corriente, como les dije recién, que nos cuenta su caso de vida, que yo personalmente lo llamo un caso de éxito, nos cuenta cómo conoció fraternidad, cómo fue su antes y después de conocer la fraternidad, y ese es el plato fuerte que nosotros tenemos para compartir con ustedes hoy. Tengo el orgullo y el agrado de presentar hoy, que nos va a dar su hermoso testimonio, el amigo Emanuel Martínez. Él es de Venado Tuerto. Ya lo voy a dejar a él que se presenten, pero siento un verdadero orgullo presentarlo. Yo lo conocí a él cuando apenas conocí Fraternidad, y la verdad que he aprendido muchísimo con él de este nuevo camino. Y bueno, sin más preámbulos, lo voy a dejar con él. Emma, querido, ¿estás ahí? Estás silenciado. Ahí está. Hola, ¿se escucha? Ahí Hola. está, perfecto. Gracias, Emma. En primer lugar, te agradezco por haber aceptado la invitación. Sé que estás allá en tu tierra, y bueno, el micrófono es todo tuyo y te escuchamos. Gracias, Juan. Bueno, primeramente, gracias a todos por poder estar acá en línea. Les saludo, mi nombre es Emanuel Martínez, tengo 26 años, casado ya hace 2 años y medio. Soy de profesión ingeniero agrónomo. Ahora, durante la cuarentena, me estoy dedicando prácticamente a un rubro que yo lo denomino como una especie de hobby, que es la gastronomía. A mí siempre me gustó el ámbito gastronómico. Que de hecho no fui yo a estudiar nunca gastronomía por un tema de vergüenza, pero a mí la gastronomía desde muy chiquito siempre me intrigó, me llamó la atención, y bueno, ahora durante la cuarentena fue un rubro que se potenció muchísimo, y
prácticamente el 80-90% de lo que estoy haciendo hoy en día. Bueno, como les dije, tengo 26 años, soy el mayor de 3 hermanos, tengo 2 hermanas más chicas. Nací, vengo de una familia en sus comienzos humilde, una familia donde no solamente había necesidad económica en mi hogar, sino que también había una necesidad afectiva, una necesidad de amor en mi casa. Y cuando me crié, fui pasando por varias etapas de mi vida, muchos cambios, de cambiarme de ciudad, de colegio, también incluso hasta de estatus económicos que poco a poco fueron formando la persona que hoy soy. En mi adolescencia, como hombre, fui un joven que sintió mucho la ausencia de mi papá, porque a la edad de los 12, 13 años, él empezó a trabajar mucho para llevar el sustento a mi casa, y su concepto era de que él como hombre, su único deber era llevar el sustento y que ni a su esposa ni a sus hijos le falte nada en cuanto a lo material. Pero la verdad es que a mí él me hizo mucha falta como papá. Teníamos muy poco contacto, muy poca relación, porque yo poco a poco empecé a sentir mucho rencor hacia él, porque en los momentos difíciles de mi adolescencia yo no lo veía presente a él como figura de papá. Sí lo veía presente como una persona que traía el sustento a su casa, y entonces yo a la edad de los 15, 16 años, en cuanto a lo material, como adolescente, disponía de todas las cosas que yo quería, y pasé a ser el joven que se lo discriminó socialmente por un bajo estatus económico, a tener un buen estatus, y eso empezó a cambiar mi forma de ser. Empecé a ser una persona también egoísta, porque todo el sufrimiento que yo había tenido desde joven, lo empezaba a descargar con amigos, con gente que me rodeaba, hasta con mi misma familia también, porque mis padres avanzaron y mis tíos se quedaron en la misma situación. Entonces empecé también a ser egoísta hacia mi familia. Y bueno, a la edad de los hola. Sí, no, dale, tranqui. A la edad de los 17 años yo termino mi colegio, y la verdad que estaba en una situación de que no estaba bien parado, no sabía qué hacer de mi vida. A mí me da lo mismo no estudiar, ir a estudiar, irme a trabajar, quedarme en mi casa. Y bueno, por una decisión prácticamente casi forzada, tomo la decisión de irme a estudiar a una universidad. Yo estudié en un colegio, acá donde vivo es una zona muy agrícola, ganadera, y hay muchos colegios con enseñanza rural. Y bueno, mi formación escolar se basó en esa enseñanza agrícola. Por lo tanto, tomo la decisión, como les decía, prácticamente casi forzada, de irme a estudiar agronomía a 200 kilómetros de acá de mi ciudad. Y como en ese entonces la relación con mis padres estaba totalmente destruida, fue como una ventana a yo librarme de ellos, ya que
como me iba a ir a estudiar a 200 kilómetros, una oportunidad para terminar de deshacerme de ellos, porque sinceramente yo no podía estar con mi familia, no quería tener contacto con ellos, no quería tener una conversación con ellos, no quería estar en mi casa. Era un punto de que con mi papá, de cualquier cosa que nos poníamos a hablar, ya empezábamos a discutir y terminábamos peleándonos, porque tenía un odio y un rencor, un resentimiento hacia él muy grande. Mi mamá también fue una mujer que me castigó muchísimo en mi adolescencia, y también empecé a acumular rencor en mi corazón hacia ella, y había jurado que cuando yo sea adulto yo me iba a ir de mi casa y le iba a hacer la vida imposible a mis padres, y ellos me iban a pagar todo el daño que me habían hecho de joven. Así que, bueno, tuve la posibilidad de irme a estudiar. Me instalaron en esa ciudad donde se encontraba la universidad. Me fui a vivir solo, con todas las comodidades que yo había pedido, pero era como que tenía una doble cara. Si bien por dentro sentía odio y rencor hacia mis padres, yo les demostraba personalmente como que estaba todo bien. Y bueno, cuando comencé la universidad, a los pocos meses, a raíz de varios sucesos que fueron aconteciendo en mi vida, termino en un estado depresivo muy grande. Y yo siempre fui una persona muy, muy orgullosa, y que nunca necesité de alguien, de la ayuda de alguien, y si sentía que la necesitaba, no iba a demostrarte, no iba a decirte, te necesito tu ayuda, por justamente el gran orgullo ese que tenía. Entonces, al principio pensé que era una situación pasajera, que iba a ser muy, muy corta, pero fueron pasando los días y las semanas y los meses, y era una situación que solamente empeoraba, y en ese estado de depresión me empecé a dar cuenta de muchas cosas que yo había hecho en mi juventud, y de dónde estaba parado. Y esto fue a principios, casi cerca de mediados del 2012, y llega a fin de 2012 y yo estaba cada vez peor, a tal punto que tomé la decisión de quitarme la vida, porque era la única salida que yo veía sencilla, factible. Hasta incluso llegué a pensar de que mis padres, de que mi familia me iba a entender la decisión que yo iba a tomar. Y bueno, tuve 2 intentos, cuales me quise quitar la vida, como que algo siempre me frenó. Yo ya había conocido de fraternidad cuando tenía 15 años, pero todo lo que mi papá siempre me ofreció, que no sea material y que no me traiga un beneficio a mí, yo siempre lo rechacé, porque rechazaba todo lo que venía de él, salvo que sea algo material, de que a mí me servía, eso yo lo aceptaba, y hasta a veces se lo pedía, pero después el resto, cualquier cosa que a mí no me interese, que no me sirva, y menos si no era material, no quería nada de él. Y bueno, yo había conocido, como les decía, a la edad de los 15 años, fraternidad, había asistido a los capítulos, a diversos capítulos, pero fue algo que a mí nunca me interesó, nunca me lo vi como algo útil, pero en ese
en este grupo conocí a una persona de Paraguay y siempre mantuvimos un contacto con él. Sentía un cierto aprecio hacia esa persona y bueno, hacia finales del 2012, en medio de toda esta situación que yo estaba viviendo, y era una decisión que yo ya había tomado, que me iba a quitar la vida y que si no era mañana, era la semana que viene, pero en algún momento iba a ser, hasta que tome ese coraje de hacerlo. Fue que me invitan a Paraguay a un evento que se estaba llevando a cabo de fraternidad y al principio no lo acepté porque sabía de qué se trataba y no lo consideraba como algo que yo necesitaba. Pero bueno, también de nuevo, de manera forzada, termino yendo a Paraguay y yo dije, yo voy, estoy esos 3 días que me habían invitado, vuelvo y concreto la decisión que ya había tomado. Así fue que me voy a Paraguay y el primer día que estoy allá sentí algo que no puedo explicarlo, no tiene explicación, pero fue algo que sentí muy fuerte en mi interior, porque ahí me presentaron a un Jesús vivo, a un Jesús que puede ayudarte, de que puede darte esas fuerzas y esa paz que vos necesitas. Y yo en un momento dije, bueno, mirá Dios, vos sabés en la situación en la que yo estoy, y yo quiero que si vos verdaderamente existís, yo como les decía hace un rato Juan, acá en Fraternidad, lo que se hace es contar testimonios de vida, y yo había a lo largo de los años he escuchado varios testimonios, muchos testimonios, y yo decía, en ese momento lo desafío a este Jesús y le digo, si vos verdaderamente existís y todas esas historias que he escuchado son ciertas, yo quiero que vos lo hagas en mi vida. Y quiero sentir esa paz que necesito, que nada me lo podía dar. Y vuelvo a repetir, fue algo que sentí, que no sé explicarlo, pero automáticamente sentí una paz interior muy grande y ese deseo de quitarme la vida desapareció, pero por completo. Fue así que a los 3 días me vuelvo hacia Argentina totalmente transformado. En el viaje le empiezo a contar todo este testimonio a mi papá. Y una de las cosas que yo le pido en ese momento a este Jesús es que yo quería recuperar una relación con mi papá y poder tener el coraje de enfrentarlo a él y contarle quién era su hijo, porque él no tenía absolutamente idea de todas las cosas que yo estaba haciendo de manera oculta, en mi intimidad. Y fue así que tuve el coraje de encarar a mi papá y decirle, mirá papi, yo soy así, 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 y todo esto que vos pensás que yo soy, es todo mentira, es todo un show, esto no es así. Y por primera vez tuve la valentía de decir, te pido perdón. Era algo que, era una palabra, una frase que yo no me salía a decir, no podía hacer, ni con mis padres, ni con mis hermanas, ni con nadie que me rodeaba. Reconocer de que estaba equivocado y pedir perdón por eso. Y poco a poco fueron todas estas cosas ocurriendo en mi vida que fueron regalos que este Jesús me dio. Primeramente el sentir esa paz que yo necesitaba. Quitarme el deseo de mi cabeza de querer suicidarme. Y poco a poco empezaron esos cambios de humildad, de pedir perdón,
empezar a reconocer errores, quitar también el machismo, porque era un hombre muy machista que consideraba a la mujer como algo inferior a mí, y eso me trajo muchos problemas, me hizo romper muchas relaciones, y este Jesús fue cambiando mi vida y moldeándome de una manera diferente. Y a partir de ese entonces fueron 5 años de cambios, donde en su momento me habían dicho de que yo necesitaba cambiar y que iba a ser un periodo no muy corto, y que yo porque justamente en ese momento también yo había tenido una ruptura con una mujer, de que teníamos una relación, y yo empecé a sentir que ya estaba cambiando, de que mi vida empezaba a ser diferente, y quería recuperar esa relación. Ya veía que estaba recuperando la relación con mi papá, con mis hermanas, con mi mamá, con amigos, pero también quería recuperar esta relación amorosa con esta mujer. Y me empecé también a recuperar en la universidad, porque prácticamente todo el 2012, que fue mi primer año de universidad, lo había perdido, pero empecé justamente a recuperarme hasta tal punto que todos mis compañeros que habían arrancado conmigo, que siguieron la marcha, me habían sacado un año de ventaja, y al final de la carrera fui el primero que me graduó, y pude recuperar todo ese tiempo perdido, porque en mi vida empezaron a suceder muchos cambios. Y bueno, fue así que luego de casi 5 años de que eso ocurrió en mi vida, conozco a una mujer que hoy en día es mi esposa. Hace un poco más de 3 años nos conocimos con ella, y sentí justamente en conjunto con ello ese deseo de unión, de ese afecto, ese amor. Y bueno, empezamos a tener una relación. Primero yo la conozco personalmente, pero como ella vivía en otro lugar, yo había ido justamente de viaje con mi familia, y cuando me regreso a mi país, mantuvimos una relación al principio virtual. Luego de 6 meses decidimos que ella se venga hacia Argentina a formar esa familia que deseábamos, que queríamos, que sentíamos también de formar. Así que ella se viene hacia Argentina hace ya 2 años y medio, y al poco tiempo que ella se viene, que tomamos la decisión de casarnos. Y bueno, gracias a Dios hoy tengo a esta mujer al lado mío, una mujer inteligente, una mujer sabia, una mujer madura, que ama también al Señor, que conoce al Señor, y como dice Dios, la mujer idónea que me acompaña. Así que así fue como conozco a mi esposa. En el medio de que yo la conocí, estaba también terminando mi carrera universitaria, y gracias a Dios pude terminar la carrera incluso antes de tiempo, de lo proyectado. Y bueno, y esto ya hace 2 años que yo
pude recibir de ingeniero agrónomo. Y bueno, en estos 2 años que llevo como profesional han ocurrido también cambios en mi vida. Siempre decimos en Fraternidad de que no somos personas perfectas, somos personas con errores, con equivocaciones diarias, que bueno, que siempre con esta ayuda de Dios tratamos de superarnos cada día. Y algo que decía nuestro amigo Félix, ahí que estaba hablando al principio, no hay cosa más linda, no hay cosa más agradable para cualquier ser humano el estar haciendo la voluntad de Dios. Porque cada persona, cada ser humano está aquí por algo. Nadie es casualidad, nadie cayó así del cielo por una simple casualidad. Todos estamos marcados desde nuestro principio con un propósito. Y no hay nada más lindo para cualquier ser humano el saber cuál es tu propósito, para qué naciste, en qué sos especial. Porque muchas veces sufrimos por querer ser alguien que no somos, sufrimos por querer demostrar algo que no somos. Toda mi adolescencia, toda mi juventud y parte de mi carrera universitaria, yo pasé ese sufrimiento tratando de demostrar a alguien que no era, tratando de ponerme una máscara en cada lugar, una careta, y dar una imagen de que no sos, y la verdad que eso te trae mucho sufrimiento, mucha frustración, porque cada cosa en este mundo que fue creada, cada cosa, todo, absolutamente todo en este mundo, tiene un propósito, tiene un objetivo. Y no hay nada más lindo para vos, para mí, el que sepamos cuál es nuestro propósito y hacerlo. Porque incluso tenemos que tener la certeza de que se va a cumplir. Si vos naciste para algo, lo descubres y lo haces, se va a cumplir, porque ese es tu propósito, ese es tu destino aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere, es ayudarnos cada día a lograr ese propósito. Y muchas veces ocurren cosas en nuestra vida que no entendemos. Muchas veces como seres humanos cometemos errores no sabiendo cuáles pueden ser esas consecuencias. Muchas veces tomamos caminos erróneos. Un ejemplo, cuando yo me recibo en mi carrera con mi esposa, era la idea de irnos de Argentina. Ella es extranjera, es ucraniana, y la idea nuestra era irnos de Argentina, y tomamos la decisión de irnos a Buenos Aires, a vivir a Buenos Aires. Así es que conozco el capítulo del barrio 31, y en los meses que estuve viviendo allí en Buenos Aires, participaba de ese capítulo. Y nuestra visión era que desde Buenos Aires iba a ser el proyectil que nos iba a impulsar hacia ese país que queríamos ir, y fue todo lo contrario. Incluso, no sé, no le quiero llamar un fracaso, fue una etapa de nuestra vida que nos ayudó a madurar, a crecer, pero no era el camino que debíamos tomar porque incluso terminamos aquí en Venado Tuerto, que era el último lugar en el mundo que queríamos planeábamos ir. Creo que era la ciudad donde estamos ahora, Venado Tuerto, y nos fuimos a Buenos Aires con la idea de Buenos Aires despegar hacia el exterior, y despegamos hacia Venado Tuerto. Entonces, justamente muchas veces tomamos caminos y decisiones incorrectas que gracias a Dios muchas veces
las consecuencias no son tan duras, no son tan graves, pero tenemos que aprender de que si estamos bajo la voluntad de Él, muchas veces hay cosas que debemos vivir para aprender y todo, cada situación que vamos a vivir en nuestra vida nos va a ayudar a crecer y a llegar a hacer la voluntad de Él. Entonces, como les contaba hace un rato a los chicos ahí en el precapítulo, cuando arranca esta cuarentena, nosotros pasamos ciertos momentos de que no entendíamos por qué ocurrían esas cosas, y no era lo que estaba en nuestros planes, pero hoy vemos los frutos de esos momentos y entendemos justamente por qué esas cosas ocurrieron. Un ejemplo también que pasa mucho justamente en la juventud, por ejemplo, el que muchas veces se le dice a los jóvenes de no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y como jóvenes nos enojamos y decimos, este Dios es un jodido, lo único que quiere es hacernos la vida imposible, y para nada es así. Justamente todo lo que Dios nos dijo de hacer es para nuestro bien, pero muchas veces no nos entendemos y cometemos esos errores. Incluso cuántas veces pasa hoy en día que tenés relaciones equivocadas, relaciones erróneas que después te llevan a tener una vida totalmente diferente a la que deberías tener. Pero si uno hubiera seguido todas esas recomendaciones que se nos dio en el manual de la vida, nos ahorraríamos muchísimos dolores de cabeza y muchísimos problemas. Así que, pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos. Ya en Argentina, un poquito más de 100 días que comenzó la cuarentena, y en todo este tiempo Dios ha sido fiel en mi familia y proveyó todo lo necesario. Hoy le contaba esta tarde a Juan Manuel que en estos días estamos inaugurando un salón. Mi esposa ella es economista, de profesión economista, pero también tiene su hobby en el maquillaje, es maquilladora. Como yo soy ingeniero agrónomo, pero tengo también mi hobby en la gastronomía, del mismo modo ella es maquilladora. Y en estos días estamos abriendo un salón de belleza ya en el centro de la ciudad, y miren cómo si uno, lo que ocurre en mi ciudad, y creo que es el común denominador, uno sale a la parte de los centros comerciales y lo único que ves es cierres, liquidación por cierre, locales ya cerrados que se alquilan, y para la gloria de Dios, nosotros estamos inaugurando y abriendo en medio de esta pandemia un local para mi esposa. La verdad que estamos muy contentos, y con muchos proyectos que hace 100 días, sinceramente, no los veíamos, no lo teníamos, y como decía en un principio, hoy en el precapítulo, lo único que teníamos era miedo, incertidumbre, pero Dios fue fiel, Dios no nos defraudó, y ningún virus, ninguna peste tocó nuestra casa, tocó nuestra familia, sino que Él proveyó todo y hubo prosperidad en nuestra casa. Y ese es el Dios que hablamos, que llevamos, y de esta forma, con nuestro testimonio, con nuestra experiencia. Yo no soy un hombre perfecto, ni lo voy a ser, ni pretendo serlo. Soy una persona con aciertos, virtudes y también errores, que
que tenemos a Jesús en nuestro corazón y que a partir de ese momento hubo una línea que marcó nuestra vida y produjo un cambio para bien. Y todo a partir de esa decisión de querer conocerlo, de aceptarlo a Jesús en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de entonces mi vida comenzó a cambiar. Y eso es lo que le quería transmitir a través de mi testimonio y de mi experiencia. Una relación personal con Jesús. Y a partir de ese entonces, todos los días, esto es algo de día a día, ir construyendo esa relación de la misma forma que yo hablo con ustedes, es que podemos hablar con este Jesús en nuestra intimidad, en nuestro trabajo, en nuestra casa, cuando nos vamos a dormir. En todo momento es un amigo que podemos tener y que nos puede ayudar. Pero justamente esa ayuda muchas veces implica de vivir situaciones que no vamos a entender, pero para los que creemos, todas las cosas que ocurren en nuestra vida son para bien. Y en eso creemos y en eso confiamos. Y eso también es lo que queremos transmitir. Así que eso era básicamente lo que les quería contar. Y todo comenzó a partir del momento justamente que yo acepté a Jesús en mi corazón, repitiendo unas simples palabras que me gustaría que en este momento la repitan ahí conmigo. Juan, ¿estás ahí? Sí, Emma, sí. Bueno, no sé cómo... Regalanos esa oración, por favor, esa oración que en aquel momento te la regalaron a vos. Te pido que nos regales esa oración también hoy a nosotros, ¿puede ser? Dale. Bueno, me gustaría entonces que cada uno ahí en donde esté repita en su interior esta oración que dice: Padre Celestial, yo en esta hora te pido perdón por todos mis pecados y recibo en mi corazón a tu Hijo Jesús como mi único Señor y Salvador. Te pido que me des paz, que me des amor y que me des salud. Dame de tu Espíritu Santo que me guíe en todo momento a hacer tu voluntad. Guarda mi vida, mi familia, te entrego mis proyectos y mis anhelos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Gracias, Emma. La verdad, muy lindo tu testimonio, muy lindo el cambio que hizo este amigo que tenemos en Fraternidad, que es Jesucristo. A partir de ese momento que vos tuviste ese acercamiento con Él. He tomado algunas partes de tu testimonio que hablaste del perdón con tu papá. Dijiste que no somos hombres perfectos acá en Fraternidad, lo que hacemos es eso. Y dijiste también que tenés una relación con Dios, con Jesucristo hoy. Eso es lo que hacemos en Fraternidad. Tenemos una relación con Él, no somos religiosos, no tenemos religión, no pretendemos serlo, solamente encarar una relación directa con Él. A partir de ese momento que Él entra a nuestras vidas y aceptarlo, después de hacer esta oración que nos regaló Emanuel recién. Les comento un poquito, ya para ir terminando este hermoso capítulo, que si esto hubiese sido una reunión presencial, estaríamos repartiendo unos papelitos a cada uno. Esos papelitos los llamamos petitorios. Ahí vamos anotando todo lo que los imposibles de cada uno, aquello que hoy en día no lo podemos reparar o solucionar con nuestras propias manos, se lo vamos a entregar hoy a Dios para que Él se ocupe de ese asunto, ya sea un problema económico, un problema de salud, un problema familiar, reestructuración, problema de trabajo. Cada uno sabe el inconveniente que hoy en día tiene para que no puede solucionarlo. Así que yo les voy a dar 30 segundos no más para ir terminando. Vamos a pedirle a Dios en ese momento. Pensamos, lo tenemos en nuestra memoria,
Y se lo vamos a dar a Emma para que él haga una oración final después por esos petitorios y ahí terminamos. ¿Sí? Bueno, les entrego estos 30 segunditos para que piensen ese pedido que le vamos a entregar a Dios. Bueno, gracias a los que pudieron hacer este pequeño ejercicio. Juanma, ¿estás ahí? Emma, perdón, ¿estás ahí? Te voy a pedir que nos regales una última oración por estos petitorios, si puede ser. No está. No está. ¿No está? ¿Salió? Se fue, sí. Bueno, no hay problema. Seguramente habrá perdido la comunicación. Yo voy a hacer una... Ahí está. Ahí está. Emma, ¿estás? Hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí. Bueno, perfecto. Te voy a pedir ahora, por último, para ir cerrando este capítulo, primero habilitar el micrófono y después que nos regales una oración por los petitorios que acabamos de hacer. ¿Puede ser? Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, ahora sí. Se escucha. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchaste? Sí. Que nos regales si podés hacer una oración por los petitorios de cada uno de nosotros. Bueno, ya todos hicieron Sí. su petición. Sí. Bueno, ahí como están en sus lugares y tienen ese deseo, ese anhelo en su corazón de cualquier índole, sea problema de salud, problema en una necesidad económica, un problema en una relación, sea familiar, con alguna persona, con algún amigo, les invito a que cada uno los ponga ahí en su corazón y vamos a hacer una petición. Y de que cada uno de ustedes le desafíe de esa misma forma como les comentaba en el testimonio de que yo había escuchado todas esas cosas que ocurrían en la vida de otras personas, pero yo quería que ocurran también en mi vida y yo tomé esa decisión de desafiarle a Jesús y que si Él existía, esas cosas se cumplieran, pero cosas importantes y siempre saber de que si uno está pidiendo algo que no es conveniente para su vida, sin dudas no se va a cumplir. Así que ahí donde estás, cada uno con esa petición en su corazón, me gustaría pedirle a este Jesús y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos conectados aquí en esta reunión virtual. Y te pedimos, oh Dios, en conjunto, de que seas tú supliendo esa necesidad que estamos teniendo, supliendo y cumpliendo ese anhelo de nuestro corazón. Que seas tú dándonos la fuerza para conseguir aquello que estamos anhelando. Ponemos absolutamente todo en tus manos, nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía. Declaramos, oh Dios, que en medio de esta pandemia ningún virus tocará nuestra vida, nuestra familia, y de que nuestra economía no se verá afectada más allá de lo que tú permitas. En el nombre de Jesús te damos gracias una vez más. Amén. Amén. Gracias, Emma. Gracias por abrir tu corazón, por compartir con nosotros una vez más un testimonio. Y los invito a todos, los animo a todos para que sigan este camino, que es muy lindo.
Yo personalmente tengo un cariño muy especial, un aprecio muy especial por Emanuel, fue uno de los fundadores, uno de los primeros que estuvo en nuestro capítulo, en el de Barrio 31. Fue una de las personas con el que más aprendí de este camino, me enseñó muchísimo siendo un pibe, digamos, muy tan joven. Él ya tenía más experiencia, más años en fraternidad, y bueno, he aprendido muchísimo de él. Por mi parte te quiero agradecer, te mando un abrazo grande, un saludo grande a tu familia. Y bueno, para ir terminando este capítulo, le voy a pasar la palabra a Chacho para que dé el cierre final. Yo por mi parte me despido. Emma, un abrazo gigante, gracias a todos por compartir y un abrazo a todos. Bueno, en primer lugar agradecerle a Dios por este capítulo tan hermoso y agradecerte a vos, Emma, por brindarnos tu historia de vida. Y también tuvimos hoy, por primera vez después de tanto tiempo que nunca tuvimos un precapítulo muy hermoso de una persona de Panamá y una persona de México. Fue muy hermoso, un lindo momento. Y bueno, los esperamos todos los días a las 8 de la noche y los sábados a las 10 de la mañana y a las 19:30, a las 19 horas de los jóvenes. Y también les invitamos a la oración de todos los días a las 6 de la mañana. Pidan a Juan Manuel, a Juan Blanco, pidan el link para hacer una oración a las 6 de la mañana. Y esto fue una vez más el capítulo de la 31. Los esperamos todos los días a las 8 de la noche. Gracias por participar, gracias por estar. Esto es los capítulos virtuales de Fraternidad Finet, Hombre de Negocios. Buenas noches y los esperamos. Gracias por estar.